volví a instalar, perdón, mil disculpas, jóvenes, ¿ya? Voy a dictar el ejemplo. Ejemplo, escribamos por favor, con rojo y abajo dice, en un circuito eléctrico simple, coma, una FEN de 2000 voltios, una FEN de 2000 voltios Perdón, ingeniero, en un circuito eléctrico simple, ¿qué más era? Coma, una FEM de 2000 voltios está conectada en serie a una resistencia de 100 ohmios, OHM, de 100 ohmios. Y a una inductancia de 200 henrios. A una inductancia, ingeniero. De 200 henrios, con H al principio, HE, de 200 henrios. Coma, no existiendo corriente circulante, antes de cerrado el circuito. Antes de, ingeniero. Antes de cerrado el circuito. Punto seguido, calcular 2 puntos aparte, inciso A. La corriente circulante cuando haya transcurrido 0,2 segundos.
Punto aparte, inciso B. El tiempo necesario para que la corriente circulante sea de 0,5 amperios. Punto aparte, inciso C. Inciso C dice: el tiempo necesario para que la caída de tensión en la inductancia Para la calle de tensión. en la inductancia sea el 20% de la caída de tensión en la resistencia. Punto aparte con rojo, solución. ¿Cuándo es que el alba se encuentra?
Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra todo. 8:17. Explicación súper rápida, por favor. El ejercicio se entiende por sí mismo porque normalmente suelo ser muy ordenado para hacer los ejercicios, o sea que cualquier persona con formación matemática básica lo puede entender, digamos. Entonces, obviamente llegamos al principio, a partir de la ley de Kirchhoff, de la segunda ley de Kirchhoff, porque hay una primera, llegamos a una ecuación lineal que hay que resolverla, y al resolverla obtenemos la relación que hay entre el tiempo y la intensidad de corriente, o corriente, como también se le llama, ¿no? Unos conceptos básicos, por favor, para que entendamos algo sobre la electricidad, porque el tema lo van a ver en física 3, física 2, no sé en qué materia. Suponemos que yo tengo un conductor. Voy a abrir la cámara para que podamos verlo un poquito. Supongamos que yo tengo un conductor como esto, y por aquí está circulando una corriente, en este sentido. Entonces, un fenómeno que se dieron cuenta los científicos de principios del siglo XIX, principios de 1800, fue que cuando circula la corriente, automáticamente aparece un campo magnético. Automáticamente, así como lo están viendo. Pero en todo el cable. Y ustedes lo pueden comprobar colocando un, ¿cómo se llama? Una brújula alrededor, cerquita de un cable eléctrico. Cuando la mueven la brújula, automáticamente aparece el campo magnético. Esta es la corriente eléctrica. Lo estamos. Y este es el campo magnético. Y ahí aparecen los dos principios de la electricidad moderna, los dos grandes principios. ¿Cuáles son esos principios? Esos dos principios son, escúchenme bien por favor, porque esto tal vez no lo vuelvan a escuchar nunca más. El primer principio de la electricidad moderna dice así, corriente circulante genera campo magnético. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Corriente circulante genera campo magnético. Y ahora al revés. Campo magnético circulante genera electricidad. ¿Escuchaste bien? ¿Escucharon bien? Campo magnético circulando genera electricidad. Entonces imaginemos esta situación. Nosotros somos inventores, que por el momento no hemos inventado nada, y que tenemos un cable eléctrico acá. Así. Y aquí hay una serie de imanes, así como están viendo acá. Este cable, para la persona que estudia en electricidad, este cable se llama cable colector. Cable colector. ¿Perdón? ¿Perdón? Uy, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro, pero yo estaba hablando ya. No está apagada mi hija. Fíjese. Recién aprendió, ingeniero. Recién. Fíjense acá, lo que yo estoy diciendo acá en esta primera parte es que cuando circula corriente eléctrica y una intensidad de corriente eléctrica,
automáticamente alrededor del cable aparece un campo magnético. Ese es el primer principio. Electricidad circulante genera campo magnético. Este es el primer principio de toda la electricidad moderna. Y lo pueden comprobar colocando alrededor de un cable quetzado, alrededor de él ponen una brújula y van a ver que la brújula se bloquea. Y ahí se aplica el principio de la mano derecha, ¿no? Si la corriente circula para acá, el campo magnético lo envuelve siguiendo la regla de la mano derecha, ¿sí? Y el segundo principio dice, campo magnético, voy a sacar una fotito para que no se estresen, campo magnético circulante genera electricidad. Estos son los dos grandes principios del electromagnetismo moderno y son los que nos dan vida todos los días. El que tiene usted ese foquito encendido en su casa, el ventilador, el aire, pasa generalmente por este principio de acá, este último. Imaginémonos entonces que tenemos un tubo así como este donde hay imanes, está forrado por imanes, y aquí le ponemos una paletita. Y entonces las hacemos girar. Empieza a girar, los imanes se mueven, ¿y qué creen que va a pasar en el cable colector? ¿Qué va a aparecer? Electricidad. Si hay magnetismo girando, ¿qué va a pasar en el cable colector? Va a haber El inverso corriente. de acá. Aquí va a haber corriente. ¡Qué bien! En el primer principio, cuando la electricidad circula, alrededor del cable aparece magnetismo, pero aquí al revés. Cuando el magnetismo circula, o sea, da vueltas o pasa magnetismo, en el cable colector que no había nada, ya va a aparecer corriente eléctrica. Ese es el principio fundamental. Entonces, para que este principio funcione, por ejemplo, en las centrales de energía eléctrica, sí o sí tienen este tipo de aparatos, y para que funquen tienen que usar o diésel, o si no, tienen que usar las cataratas. Como no puedo estar girando con mi mano estos aparatos tan grandes, entonces hago que la fuerza del agua de una cascada, de una catarata grande, los haga girar por nosotros y generan millones y millones de megavatios, ¿no? Y abastecen ciudades. Aquí en Sudamérica, la reserva de Itaipú, que está en frontera entre Brasil y Paraguay, genera el 80% de toda la electricidad del sur de Brasil. Paraguay lo consume todingo y le sobra y le vende a Brasil todavía, bajo este principio, ¿no? Entonces, estas turbinas que se llaman son golpeadas por el agua de una cascada, cae el agua y las hace girar y genera electricidad. No sé si me hago entender con ese principio. Ingeniero, ¿podría recomendar algún video para que yo lo pueda ver? Pasa que en mi casa hay mucha bulla y no comprendo casi nada. Lo que puedo hacer, yo no tengo video, pero lo que puedo hacer es mandarle la fotito de esta parte y usted se va a acordar de las dos partes principales. Electricidad circulante genera campo magnético. Campo magnético circulante genera electricidad. Uno es inversa de la otra. Cuando hay electricidad, aparece magnetismo. Y cuando hay magnetismo, aparece siempre movimiento, ¿no? Cuando hay magnetismo en movimiento, genera electricidad. Quisiera avanzar un poquito más, pero no quiero cargarlo. Le voy a sacar una fotito de esta parte para que lo pongan en su cuaderno como recuerdo de mí, ¿ya? Ok, gracias. Ahora estamos a las 9:05. Le voy a sacar una fotito de esta parte para que no se pierda en el tiempo, ¿ya?
Aquí le vamos a poner más 207. ¿Dónde está más 207? Aquí está, mis alumnos favoritos, carajo. Ahora sí, más 207. No mi favorito porque es el único grupo que ha dado examen conmigo. Ya vino el paro y ya no pude. Tiempo pasa. ¿Quién lo dijera? Tu ama de casa y yo soñador. Se lo estoy pasando la pequeña introducción aquella. A ver si el lunes la seguimos, por favor. Y no se olviden, recuerden comprar, por favor, el práctico en la fotocopiadora, la alemana, ¿ya? Si alguien lo tiene a mano, por favor, le saca foto y lo puede mandar aquí al grupo para que se beneficien los que no lo tienen, ¿ya? Más tardecito voy a hacer una limpieza del grupo, porque tengo, a ver cuánto tengo aquí. Tengo 162 en este grupo y solamente tengo 100 inscritos, solamente. Entonces, te voy a hacer una limpieza y de todas maneras, si estuvieran incluidos y sí están en el grupo, me escriben al privado y los vuelvo a adicionar, ¿ya? Que tengan un excelente fin de semana, queridos jóvenes. Bendiciones a todos. Ok, ingeniero. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero.